Buenos días. Les voy a pedir un favor. Traten de no aburrirse tanto. El tema que me ha tocado a mí es muy aburrido y estar ante un auditorio tan selecto amerita hacer lo que se suele hacer en los auditorios selectos. Vamos a pasar a hacer la selfie. Eso está de moda, ¿verdad? Digan wiki. Les aseguro que no se van a acordar de la conferencia, pero sí de la selfie. Les voy a demostrar que en la medicina, gracias a Dios, ha avanzado mucho la tecnología, ha avanzado tanto que ahora, gracias a los teléfonos celulares, podemos aprovecharnos y sacar ventajas cuando tenemos un paciente frente a nosotros. Y aquí donde apunto, solo así, aprieto y se pasa. ¿Hacia dónde tengo que apuntar para que se pase la...? Aquí. Ok. Bueno, gracias al doctor Orellana, que magistralmente nos demostró todo el proceso fisiopatológico que suceden para el desarrollo de la diabetes. Vamos a resumirlo en 11 cosas. Son 11 los aspectos que son causa de hiperglicemia. Causa de hiperglicemia. Número 1, disfunción y muerte de la célula beta. ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos va a conducir a una disminución en la secreción de insulina. ¿En quiénes vamos a ver más comúnmente esto? En los pacientes diabéticos tipo 1. Resistencia hepática a la insulina. ¿En qué es lo que nos va a conducir eso? A un incremento en la producción de glucosa, porque hay un aumento de la gluconeogénesis hepática. Resistencia en el tejido adiposo a la insulina. ¿Qué es lo que nos conduce a esto? Conduce a una lipólisis incrementada, y al tener más disponibilidad de sustratos hay mayor producción de azúcar. Resistencia muscular a la insulina, es decir, el músculo es resistente a la acción de la insulina y por lo tanto vamos a encontrar que tiene una captación disminuida de glucosa por el músculo. ¿Cómo incrementamos esto? Haciendo ejercicio. Fenómenos cerebrales, por ejemplo, el apetito y el tono simpático aumentado, el oleaje matutino de dopamina, ¿verdad?, se ve disminuido en las mañanas por el ciclo circadiano normal. Hay secreción elevada de dopamina y esto contribuye a disminución del azúcar, pero cuando eso se mira afectado, entonces provocamos hiperglucemia. Número 6, efecto incrementado de los receptores o transportadores del sodio, de los canales de sodio, potasio, sodio, glucosa. ¿Qué pasa con eso? Cuando está más ávido estos canales, van a resorber más azúcar de los riñones. Defecto en la célula alfa. Esto nos va a llevar a un incremento en la secreción del glucagón. El glucagón es la hormona que nos sirve para aumentar el azúcar en el cuerpo. En los momentos de emergencia de disminución de azúcar, el glucagón responde a esa emergencia elevando el azúcar. Efecto incretino disminuido, que conduce a una secreción disminuida de insulina en respuesta a la comida. Y esto, como se lo explicó el doctor Orellana, cuando nosotros nos alimentamos, eso promueve mayor secreción de insulina en el cuerpo.
contrario a inyectarse una cantidad de 50 o una determinada cantidad de azúcar en la avena. El efecto incretino se pierde si se inyecta la avena directamente, el azúcar o la glucosa directamente a la avena. La diferencia es que cuando se lo toma, el intestino responde y secreta GLP-1 y eso provoca mayor incremento de insulina. Pero si se lo inyectan la azúcar, la glucosa, ese efecto se pierde. Por lo tanto, en los pacientes diabéticos pueden tener un efecto incretino disminuido. Y la amilina disminuida, que conduce a un aumento del porcentaje de absorción de glucosa. Y la disregulación inmune e inflamación, que se mira en todo el sistema en los pacientes diabéticos. Y por último, la microbiota colónica, que conduce a una secreción disminuida del GLP-1. Esto todavía está en investigación, se cree que va a jugar un papel relevante gracias a los estudios que se están haciendo con el uso de metformina y llegar a la conclusión del papel exacto y el mecanismo exacto de la metformina, mecanismo de acción. Muy bien, entonces los objetivos del tratamiento, tal como lo describí el doctor Orellana, solo los vamos a mencionar. De los más importantes son el peso, evitar el peso, el ejercicio y la antiagregación plaquetaria. Como causa, los factores de riesgo más relevantes para el desarrollo de diabetes son la edad. Con la edad el riesgo de desarrollar diabetes se va incrementando. Los medicamentos hipoglucemiantes orales que existen en el mercado, me voy a limitar a mencionar los que existen en el país y vamos a mencionar levemente los que están fuera del país pero que se utilizan y están aprobados. Vamos a comenzar por las biguanidas, las sulfonilureas, las tiazolidinedionas, los inhibidores alfa-glucosidasas, los DPP4, los inhibidores de los canales de glucosa y sodio y los receptores agonistas de la GLP-1, los agonistas de la dopamina, que no hay en el país, pero están aprobados, y los secuestradores de ácidos biliares, que no hay en el país, pero sí se usan en Canadá. Los que están en amarillo no existen aquí, rosiglitazona no hay, meglitinidas no hay, agonistas de dopamina no hay, secuestradores no hay, y los receptores de agonistas de GLP-1 oral no hay aún, ya están aprobados, pero de esos no hay. De las meglitinidas, se los voy a mencionar ya. Este medicamento, me acuerdo que cuando lanzaron la nateglinida con el nombre de Starlix, y decían las casas farmacéuticas, ha nacido una estrella, pero la estrella se estrelló al punto de que no hay en el país, no se usa, porque no tiene un buen efecto en el manejo de la diabetes. Entonces, comencemos con el primero. Entre las biguanidas, el más utilizado y el que tiene muchos, pero muchos años, es la metformina. La metformina es un medicamento muy seguro, tiene casi 60 años de existir y forma parte de la columna vertebral en el manejo de todos los pacientes con diabetes. En base a la metformina, gira a agregar o quitar todos los medicamentos. Tiene ventajas y tiene desventajas. La metformina es la primera línea de terapia de acuerdo a todas las guías internacionales descritas, incluso las locales y las latinoamericanas. Es el más usado. Las vías en las que actúa es porque mejora la resistencia a la insulina, incrementa el GLP-1 endógeno, modula la composición de la microbiota. De hecho, se está estudiando metformina de liberación retardada, que vaya a liberarse hasta el colon, hasta el final del colon, porque existe metformina de liberación prolongada, que se va liberando lentamente, y metformina de acción rápida, que se tiene que dar con cada comida. La liberación retardada va a hacer que el medicamento se vaya a liberar hasta allá al final del tracto gastrointestinal, porque es ahí en donde va a modificar a la microbiota y por lo tanto va a tener mejores resultados.
Con respecto a la metformina también tiene una gran desventaja y es la siguiente. Si el papá y la mamá del paciente han sido diabéticos o son diabéticos y el paciente está utilizando metformina y al papá le funcionó y a la mamá le funcionó, solo al 25% de estos pacientes que los dos padres son diabéticos y usaron metformina le va a funcionar. Y esto se sabe ahora con la farmacogenética. Nosotros no podemos hacer farmacogenética en el país. Lo que nos toca es un ensayo y error. Es decir, le voy a agregar al paciente el medicamento con la esperanza de que le funcione y no le dé ningún efecto adverso. Pero hasta no saberlo, hasta no tener esos estudios, no podemos negarle el medicamento al paciente. Tenemos que tratarlo. Es fácil de usar, es barato, literalmente lo venden hasta en los canastos. No causa hipoglucemia, a menos que el paciente pase más de 48 horas sin comer. Reduce modestamente los eventos cardiovasculares. La desventaja es que tiene pobre tolerabilidad. El paciente que le da efectos adversos con una dosis, le da una gran diarrea, le da cólico, se embota, le da reflujo, se siente muy mal. Y el paciente que no le va a dar ningún efecto adverso, usted le puede dar toneladas y uno le pregunta, ¿qué tal le ha ido? No, fíjese que no me pasó nada. Uno ahí le da gracias a Dios, ¿verdad?, de que le está funcionando. Riesgo de acidosis láctica en pacientes con función renal afectada, con una insuficiencia cardíaca, hipoxia, alcoholismo, cirrosis, sepsis, shock y exposición a materiales de contraste. ¿Cuándo no vamos a darla? Cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 30 ml. Algunos laboratorios, cuando se les deja al paciente una creatinina de control o al inicio de las primeras consultas, reportan la tasa de filtración glomerular. Ellos la reportan, le dicen tasa de filtración glomerular es tanto, porque ya se puede hacer así. Pero si tenemos un teléfono celular, ¿verdad?, cualquiera que tengan, que lo puedan conectar a la internet, pueden bajar esta aplicación. Al abrirla les va a desplegar esto. Ustedes puchan aquí o le ponen clic aquí. Entonces les podría mostrar una creatinina. Si el paciente llegó con 1.4 de creatinina y las guías anteriores decían, no, si el paciente tiene 1.4 de creatinina, usted puede tratar y darle sin ningún problema metformina. Si es un hombre o si es una mujer, si es un hombre, si es una mujer, hasta 1.3. Pero los valores que le reportan en el laboratorio como normales no llegan hasta 1.4, llegan hasta 1.2, dependiendo del laboratorio, el reactivo y la calidad del aparato que tienen, básicamente de la calidad del reactivo. Pero si ustedes toman una creatinina, entonces la ponen y dicen, bueno, midámosle a este paciente cuánto tiene de depuración de creatinina. Entonces se van a dar cuenta que me acabo de equivocar. Que si pesa 130 libras, si tiene 73 años, que es en promedio, es una mujer, está depurando 33. Y si ustedes la tienen que dejar de usar menos 33 ml, mejor no lo intenten, porque la van a meter en problemas. Aunque fíjense que cuando yo trabajaba en el Hospital Rosales, hace 5 años renuncié, mi consulta estaba a año y medio. Es decir, que si yo veía al paciente hoy, o si llegaban a decirme, doctor, hágame el favor, me puede ver, les decía, vaya a sacar cita. El paciente regresaba y me decía, fíjense que me dieron cita dentro de 1 año y medio. Entonces yo no tengo medicina. ¿Y qué tal? ¿Qué toma? Tomo metformina. Entonces empezaba yo a darle recetas y le erraba 18 recetas, ¿verdad?, para que le alcanzaran hasta el año y medio. Y a veces llegaba a los 2 años porque se le había olvidado ir a traer la cita y todo ese tiempo había tomado metformina. Y a veces llegaban con depuraciones hasta de 20, 25 y no les pasaba nada. Entonces yo decía,
ahí podríamos concluir dos cosas. Número uno, o el medicamento no sirve, que le estaban dando ahí, porque era una marca, yo nunca vi la marca, solo daba la receta, nunca me llevaron el medicamento. O Dios es grande y cuida a sus animalitos. Quizás es una asociación de las dos, ¿verdad? Porque no les pasaba nada, nunca llegó nadie en cetoacidosis, nunca llegó en nada con acidosis láctica, nadie se me murió, al menos yo no me enteré, ¿verdad? Esa es una ventaja para mí. Entonces, avancemos, vamos a las sulfonilureas. Las sulfonilureas son ampliamente usadas. Ustedes van a encontrar la famosa glibenclamida en todas las prescritas, en todas las unidades de salud, los ecos, se llaman, en todos lados solo eso tienen, glibenclamida y metformina. De los tres miembros actuales que existen, glimepirida, gliburida y glipizida, la primera elección para el manejo de la diabetes es la glipizida, porque tiene menor riesgo de hipoglucemia, menor riesgo de eventos cardiovasculares y menor mortalidad. Entonces, cuando ustedes decidan agregar sulfonilureas a un paciente diabético, piensen en glipizida. Las vías en las que actúa estimula la secreción de insulina en la célula beta, tiene ventajas, por supuesto, reduce la hemoglobina glicosilada hasta en 1.5. Y esto tiene relevancia por lo siguiente: la mayoría de los pacientes que ustedes van a ver, es que la desventaja de la diabetes es que el paciente puede tener el azúcar muy elevada y no consulta. Porque les aseguro que si el azúcar arriba del valor normal después de la comida, de 145, que pasando los 160 empiecen a sentir ardor en todas las venas, así dicen, ¿y qué me comí? Ve, esta donita del Mr. Donut del 2x1, 5 cucarachas, y empiezan a sentir que se le va subiendo el azúcar. Les aseguro que aquí no hubieran obesos, no hubieran diabéticos, no hubieran carros, porque todos caminaran, todos serían unos Cristianos Ronaldo, así, super fit, ningún gordito, porque claro, el azúcar en lo que va elevándose y empiezan a sentir eso, dirían, no, yo ya no como hasta pasado mañana. Ese es el problema de la diabetes. El problema de la diabetes es que, como yo les suelo decir a mis pacientes, esto es como una gota de agua que cae en una piedra. Ustedes pueden ver una gota de agua y dicen, no le va a hacer nada, pero con los años hace un gran hoyo, el agua hace un hoyo, el agua hasta le da forma a las piedras cuando va pasando. Y dice, mira, bien inocente, pues así. Entonces, cuando los pacientes consultan, no tienen una hemoglobina glicosilada arriba está entre 7 y 8, suelen llegar con 9, 9,5, 10, 12, hasta de 17 he visto yo. En promedio, el paciente que se preocupa porque empieza a sentir la boca seca, se cansa, no duerme bien, se levanta en las noches a hacer pipí o empieza a perder peso, suele llegar entre 8 y 9. Entonces, el medicamento que va a hacer un efecto apropiado va a ser aquel que logra disminuir la hemoglobina glicosilada en más de 1.5 para llevarlo a un valor normal. El valor que nosotros pedimos por recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y todas las asociaciones que existen, la americana, la europea, la de los endocrinólogos clínicos, la latinoamericana, etcétera, las canadienses, es que sean menos de 7 en un paciente diagnosticado con tratamiento. Entonces, si ustedes van a utilizar un medicamento, tiene que ser algo que funcione. De ahí, si va a reducir la hemoglobina hasta 1.5, es una buena opción. Es de bajo costo, tiene desventajas, por supuesto, son menos amigables con las células beta, ¿verdad? Estando asociados a un rápido deterioro y progresión a la dependencia de insulina. También van a encontrar que los efectos adversos incluyen astenia, cefalea, mareos, náuseas, diarrea en algunos pacientes, sensación de plenitud o embotado cuando comen, epigastralgia
y acidez y por lo tanto, y por supuesto, la hipoglucemia. Que la hipoglucemia, cuando utilizan el de primera elección, es menos frecuente o es menos grave. Las tiazolidindionas. Las tiazolidindionas se vendieron en un inicio como una cosa maravillosa. Decían, esto es increíble. El único que ha quedado es la pioglitazona, que está disponible en el país con una casa farmacéutica que no recuerdo el nombre y no voy a decir el nombre comercial tampoco. Las dos anteriores, la troglitazona, que era muy bueno, el único lo quitaron solamente porque provocó 44 causas de hepatitis fulminante. Yo creo que fue un escándalo, pero bueno. ¿Cómo actúa? Reduce la resistencia a la insulina en el músculo, hígado y tejido adiposo, incrementa la secreción de insulina, básicamente la pioglitazona hace eso, mejora la disfunción endotelial y disfunción diastólica, reduce la inflamación al aumentar e inhibir el activador del plasminógeno 1 y revierte la lipotoxicidad. Las ventajas es que disminuye los niveles de LDL, triglicéridos, incrementa las HDL y ayuda a corregir la enfermedad hepática, grasa no alcohólica y la esteatohepatitis. Tiene también otros usos. Se usa en los pacientes con ovarios poliquísticos y en aquellos diabéticos que son delgaditos, que han perdido mucho peso y se ven demacrados. Es una muy buena opción porque los hace que ganen un poco de peso y se pongan más saludables. Pero hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque también tienen sus desventajas. Reduce la placa de arterias coronarias y carótidas, mejora los resultados en los pacientes con insuficiencia cardíaca e infarto del miocardio en comparación con otros fármacos sensibilizadores a la insulina. Pero en esto hay que tener un poco de cuidado. Reduce los accidentes cerebrovasculares y el infarto del miocardio en los pacientes con resistencia a la insulina, pero sin diabetes. Esto se vio porque hicieron un estudio que se llamaba ACT-NOW, en donde utilizaban pioglitazona 45 miligramos al día, que básicamente eran pacientes no diabéticos, que estaban prediabéticos y no avanzaron hasta en un 80% de ellos. Eso era un estudio muy bueno, pero usando 45 miligramos, una dosis alta. Ayuda a mantener la función de la célula beta y reduce la conversión de la tolerancia alterada a la glucosa a la diabetes franca. Desventajas es que ganan peso, los pacientes ganan peso. No ganan aquella gran cantidad, pero se ha demostrado que pueden ganar hasta 5 kilos el que se descuida. Retienen sal y por lo tanto agua y edema. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica o disfunción hepática grave y hay riesgo incrementado de fracturas. Y esto es bien clásico, el paciente le dice, fíjese doctor, y como ahora la tecnología, le mandan una foto a uno del pie hinchado y rojo, así. Y yo les puedo mostrar fotos de las partes de los órganos que me han enviado, pero no es apropiado en este público. Que hasta yo me he quedado, ¿qué onda? Y este es un chat porno, ¿qué? Vea, porque me escriben, doctor, mire lo que me ha salido aquí. Vea, le mandan fotos a uno del pie. Entonces, si ustedes, lo primero que tenemos que hacer es decirle, mire, no estoy en mi oficina, lo cual significa, no puedo ver su expediente, ¿verdad? Pero aprovéchense de la tecnología, tengan sus expedientes electrónicos. Aunque lo puedan ver en su teléfono celular, yo puedo ver mis expedientes en mi teléfono celular. Digan que no lo pueden ver porque los pacientes se aprovechan. A veces unos están descansando o a punto de abrir una botella de vino cuando de repente cae la llamada. Entonces, no hombre, digan no puedo verlo. Pero lo primero que se tiene que ver es qué medicamentos está tomando. Si el paciente está tomando pioglitazona, sepa que puede ser una fractura. El paciente a veces de edad, solo si es una mujer que puede tener riesgo ya de osteoporosis, da un paso inapropiado o se salta de aquí para allá, que yo no lo hago porque me puedo lastimar y se puede fracturar.
le toman una foto, se le envían y se van a dar cuenta que es una fractura. Entonces usted lo que tiene que hacer es, como no son ortopedas, tómese una radiografía AP y lateral de su pie, me envía la foto. Si ya me lo mandó así, pues mándeme la foto de la radiografía. ¿Qué vamos a hacer? Le mandan la foto, ven que tiene fractura y le dicen busque un ortopeda. Yo no puedo hacer nada. ¿Me entienden? Pero al menos ya le ayudó, le ahorró la consulta, que para el paciente es bueno, pero para usted no. Y se lo va a agradecer, porque hay gente muy agradecida. Los inhibidores de alfa-glucosidasas, yo creo que ya no hay en el país. El que existía era acarbosa. Deme un minuto. Max, ¿verdad que ya no hay acarbosa? ¿Verdad? No hay. Rafa, ¿vos tenés pacientes con acarbosa? Ya no hay, ¿verdad? Bueno, acarbosa era un muy buen medicamento, ¿verdad? No hay en toda América, sí había en Europa. Y lo que hacía es que disminuía el porcentaje de absorción de la glucosa en el tracto gastrointestinal. Esto daba ventajas y daba desventajas. Las ventajas es que disminuye la hemoglobina glicosilada hasta en 0.8. Esto es diciéndole ser buena gente. No promueven pérdida de peso, no predisponen a riesgo de hipoglucemia, porque enlentecía la absorción del azúcar del estómago al cuerpo. Disminuye los eventos cardiovasculares y infarto al miocardio, y la desventaja es que los efectos adversos gastrointestinales eran terribles. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se delataba solo. El paciente le decía a uno, mire doctor, perdonen la palabra que voy a usar. Doctor, vieran qué pedorro estoy. Y yo le decía, quiere decir que está comiendo mucho carbohidrato, ¿verdad? No, y entonces no estuviera así. Es que mire doctor, mi esposa se cambia se va para otro lado, ya no quiere dormir conmigo. Yo ya era medio así y con eso, viera qué mal me está yendo. Entonces el paciente se quejaba, y algunos eran que a veces hasta, bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar algún, a ver, demuéstremelo, y en verdad, ¿verdad? Era así. Entonces, dejaron de traerlo. Ya no hay en el país, no hay acarbosa. Es una lástima porque el medicamento, con esa excepción, porque cuando uno le decía al paciente, no coma tanto carbohidrato, entonces después se habituaban, eran silenciosos, ¿verdad? Entonces ya no se sentían tan mal y mejoraban, ¿verdad? Pero dejaron de traerlo porque empezaron a venir nuevas tecnologías. Luego tenemos a los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, ¿verdad? Esta es una enzima que se encuentra en todas partes del cuerpo, Degrada rápidamente el péptido símil a la glucosa tipo 1, además de otros péptidos endógenos. Esto hace que el péptido símil a la glucosa, o el GLP-1, dure solo no más de 2 minutos en el cuerpo. Los aprobados en los Estados Unidos son la Saxa, Cita, Lina y la algliptina. La vildagliptina está disponible únicamente en Europa y en este país. Aquí sí hay. Las vías en las que actúa incrementa la secreción de insulina, disminuye los niveles de glucógeno y ayuda a sobrepasar la resistencia al GLP-1, porque al no haber dipeptidil dipeptidasa 4, porque está inhibida, entonces hay más disponibilidad de GLP-1. Las ventajas es que son usados en pacientes incluso con una larga evolución de diabetes. Aquellos que tienen más de 10 años, antes se decía que no, ahora está comprobado que sí, no provocan hipoglucemia, y esto es muy bueno. Y una de ellas, la linagliptina, se puede utilizar incluso en los pacientes con problemas renales. No se tiene que modificar la dosis sin ningún problema. Se puede dejar hasta 600 pastillas de 5 miligramos y el paciente no se intoxica, porque la dosis efectiva solo es 5 miligramos.
Las desventajas es que incrementa los niveles de GLP-1 solo en un 2 a 4 veces, es muy poco. Su eficiencia es modesta en reducción de la hemoglobina glicosilada, siendo muy amable con los medicamentos, nada más hasta 0,70, redondeémoslo hasta 0,8, pues. Regalémosle esas 4. La Saxa incrementa las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y hay un porcentaje mínimo, pero estadísticamente significante de pancreatitis. Entonces uno debe de tener cuidado con eso. Los efectos adversos más comunes son cefalea, nasofaringitis, infecciones de vías urinarias, de vía aérea superior y elevación de las enzimas hepáticas. Hay algunos pacientes que se quejan de que se sienten muy congestionados de la nariz, y si ya tenían problemas de rinitis y usted les agrega esto, los va a poner más congestionados. Que algunos los sobrellevan muy bien y lo resuelven, pero para eso está la muy aburrida, tediosa, pero significante historia clínica. Hay que preguntar. Los inhibidores de los transportadores de glucosa sodio, los disponibles son Canadapa, EMPA, y esta no hay en el país. Las vías en las que actúa disminuye el umbral de resorción de glucosa en el riñón, disminuye la resistencia a la insulina en el músculo, hígado y tejido adiposo, preserva la función celular al reducir la glucotoxicidad, y hay un mecanismo no renal de la canaglifoxina que en el retraso en la absorción de las excursiones de glucosa a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces esto disminuye la glucosa postprandial porque reduce o enlentece la absorción de carbohidratos a nivel gastrointestinal. ¿Cómo es que sucede esto? Ustedes pueden tener un azúcar, un paciente puede llevarles una glucosa de 250 en sangre, pero en orina les pueden reportar 1000. Entonces, el paciente suele hacer esta pregunta y dice, pero ¿y cómo es que yo tengo 250 en la sangre y 1000 en la orina? Esto a mí no me cuadra, ¿verdad? Lo que sucede es que el riñón tiene un umbral de 160, alguna literatura dice 180 miligramos. Quiere decir de que hay 180 de nosotros transportadores y tratamos de agarrar toda el azúcar que va por la orina. Pero cuando el azúcar es tan alta y este efecto está disminuido en los pacientes, se van esas cantidades enormes de azúcar por la orina, aunque no coincida con los valores en sangre. ¿Cuáles son las ventajas? Reduce la hemoglobina glicosilada hasta en 1%, ¿verdad? En una base de 8. Es decir, que el paciente puede llegar 8, 8.3, 8.5 de hemoglobina glicosilada, y el valor que va a obtener la reducción va a ser hasta de 1. Puede ser usada en cualquier estado de diabetes, incluso si la secreción de insulina está disminuida. Es decir, un paciente podría tener 50 años de ser diabético y usted le puede agregar este medicamento y va a funcionar. Promueve la pérdida de peso, pero no va a promover aquella pérdida de peso que ustedes se lo van a tomar y van a terminar con 15 libras menos. No es así. Las pérdidas de peso no son tan significativas, son pocas. Disminuye la presión sistólica 2 a 4 y la diastólica de 1 a 2. Esto puede ser hasta mentira, pero lo que sucede es que en los estudios de investigación se utilizan aparatos mecánicos, ¿verdad? No manual. Es decir, no está el investigador y ahorita tiene 2 menos. No, eso uno no lo puede hacer. Son aparatos electrónicos. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y hospitalización por ICC porque reduce un poco la volemia, enlentece la progresión de enfermedad renal, y además todas las causas de muerte por reducción de rigidez arterial, tono simpático y por lo tanto la producción de arritmias. Esto sucede solo después de 3 años de estarlo usando. Es decir, usted tiene que ser sincero con el paciente y decirle, mire, tiene todas estas ventajas, pero después de 3 años de usarlo. Y eso es malo para el médico
bueno para el paciente y súper bueno para la empresa que lo vende. Malo para el médico, porque él tiene que ser sincero y decirle la verdad. Esto no lo va a resolver pasado mañana con 3 pastillas y, hombre, ya amanece con todas esas ventajas. Va a perder todo ese montón de peso. No. Es bueno para el paciente porque a la larga él va a obtener todos estos beneficios del uso del medicamento. Y es bueno para la empresa porque va a condenar al paciente que le compre por lo menos 3 años el medicamento. No son medicamentos baratos. Las desventajas es que pueden haber infecciones de vías urinarias, infecciones por levaduras, síntomas de deshidratación, hipovolemia y el tendencia al aumento de amputaciones con alguno de ellos. Ahora bien, pueden haber, los pacientes y los hombres pueden hacer una balanitis por cándida. Y es cuando usted prescribe este medicamento a un hombre, prepárese para que le envíe fotos de la balanitis. Hay que estar mentalmente preparado para eso. Los agonistas de los receptores de los péptidos similar a la glucosa, GLP-1, la vía de administración es parenteral, pero en el 2019 se aprobó el primero oral. Reduce la hemoglobina glicosilada hasta en 1.5%. Las vías en las que actúa son todas estas. Son unos medicamentos muy buenos, pero hay que saber individualizar el tratamiento. Incrementan la producción de insulina, promueven la pérdida de peso, pero solamente 4.3 kilos. No crean que poniéndose esto van a perder unas 40 libras. No. Yo de edad y con esos sustos me puede dar un infarto. No se preocupen porque nos podemos valer de la tecnología. ¿Qué fue lo que se quemó? Nosotros no, gracias a Dios. A la mejor parte íbamos, fíjense, en la que les iban a despertar ustedes. Bueno, sigamos. Reduce la resistencia a la insulina, reduce la secreción de glucagón, reduce la inflamación, incrementa la mielina, que ayuda a sobrepasar la resistencia al GLP-1, enlentece el vaciamiento gástrico y modifica favorablemente la microbiota gastrointestinal. Fíjense bien, estos medicamentos se pueden usar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Pero si un paciente tiene gastroparesia diabética, no se le ocurra usarlo, porque va a vomitar, porque enlentecen el vaciamiento gástrico. De ahí ya no lo usen, no está indicado ahí. Ventajas: tienen efecto cardioprotector, reduce la lesión inducida por el estrés oxidativo, eleva las defensas endógenas antioxidantes, inhibe la apoptosis de cardiomiocitos y las células beta, y las desventajas es que tiene efectos gastrointestinales comunes y algunos incrementan la lipasa. Entonces hay que estarle pidiendo al paciente que en su consulta, que debería de ser cada 4 meses, lleve una lipasa. La bromocriptina, esto va a ser solo una para que ustedes lo conozcan. No hay en el país. La única que se ha utilizado es la bromocriptina de liberación rápida. Es un agonista de la dopamina de acción corta
que imita el aumento de la dopamina matutina por el núcleo supraquiasmático. En otras palabras, eleva la dopamina y disminuye el azúcar, lo que normalmente sucede en el ciclo circadiano. Pero el mecanismo exacto de acción aún se desconoce. Está probado desde el 2010, es medio inútil para funcionar porque solo disminuye 0.5%, reduce los niveles séricos de triglicéridos y esto podría convertirse en una ventaja. Las vías en las que actúa es porque reduce la contribución del cerebro a la hiperglicemia al aumentar la dopamina endógena, reduce la resistencia periférica a la insulina y el tono simpático y reduce la resistencia hepática muscular y el tejido adiposo. La ventaja es que los resultados adversos cardiovasculares se ven reducidos y la desventaja es que provocan náuseas, rinitis, cefalea, astenia, mareos y constipación y sinusitis o estreñimiento es la palabra más apropiada. Los secuestradores de ácidos biliares no hay en el país, sí están disponibles en Canadá. No se sabe exactamente cómo actúan, pero lo que sí se ha logrado investigar es que secuestran ácidos biliares y son agentes reductores del colesterol. Entonces, un efecto va a ser disminuir la cantidad de colesterol LDL en los pacientes que lo estén usando. El mecanismo de acción, como les decía, es completamente desconocido. Tiene un modesto efecto en la reducción de hemoglobina glicosilada. En otras palabras, es inútil porque solo reduce 0.5% la hemoglobina glicosilada, que se puede reducir con una buena dieta y ejercicio. Desventajas, los efectos adversos gastrointestinales son terribles, no está disponible en el país. Y tenemos a las drogas antianginosas. El principal representante es la ranolaxina, que está aprobada desde 2013, ahí en los Estados Unidos, vía que en la que actúa incrementa la liberación de insulina a inhibir los canales de sodio-potasio liberando calcio y esto promueve la secreción de insulina por la célula beta pancreática. Las ventajas: posee un efecto cardioprotector, disminuye la hemoglobina glicosilada hasta en 0.6%, es inútil, no provoca hipoglucemia, promueve disminución de la dosis de metformina. Las dosis en promedio son 1000 miligramos 2 veces en el día, pero cuando se combina con metformina, esto ayuda a reducir la dosis de metformina y la sugerida. Si la dosis promedio de metformina habitual efectiva son 2 gramos, con esta se logra reducir hasta 1500. Las desventajas que tiene efectos adversos incluyen las náuseas, la cefalea, estreñimiento y mareos. Aún no está incluida en ninguna guía porque hacen falta estudios. Y entonces, si queremos hacer un resumen de los efectos de cada uno de los medicamentos, metformina, por ejemplo, va a tener un efecto a nivel de hígado, microbiota y en el estómago y intestino delgado. Los agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tiene efecto en casi todos, excepto en el riñón, ¿verdad? Pero tiene efecto en todos. En la célula beta, alfa, incretino, músculo, hígado, tejido adiposo, cerebro, microbiota, estómago, intestino y en la disregulación inmune e inflamación. Los inhibidores de los DPP4 en la célula beta, alfa y el efecto incretino. Los inhibidores de los transportadores de glucosa sodio en beta, músculo, hígado, tejido adiposo y el riñón. Las tiazolinidionas, parecido, beta, músculo, hígado y tejido adiposo. La bromocriptina, músculo, hígado, tejido adiposo y en el cerebro, más en el cerebro. Y los inhibidores de alfa-glucosidasa solamente en el tracto gastrointestinal y las sulfonilureas en la célula beta. Entonces, para hacer un resumen completo de todos los medicamentos, vamos a ver la última imagen. Para decidir, faltan 2, esta y otra más. Para decidir qué medicamento utilizar en un paciente, hay 2 principios básicos. Número 1, usar la menor cantidad de medicamentos
para tratar el mayor número de mecanismos fisiopatológicos que conducen a hiperglicemia. La menor cantidad. Usar el medicamento más inocente y gentil posible, y que sea más amigable con la célula beta. Ejemplo, aquellos han probado que no agotan la célula beta o que no dañen órganos que involucran las complicaciones relacionadas a la diabetes. Por ejemplo, un paciente de larga evolución con una gastropatía diabética, no le van a dejar un GLP-1 porque es una complicación la gastropatía y provoca el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, lo van a poner peor. No es recomendable utilizar. Agentes asociados a hipoglicemia, ganancia de peso con resultados de efectos adversos a largo plazo deben de ser evitados. Y preferir agentes con mejores perfiles de seguridad, con beneficios demostrados en términos de mortalidad, enfermedad cardiovascular y otros resultados comórbidos. Esto surgió porque el doctor Orellana lo mencionaba, 3 estudios que surgieron ya hace unos años, demostraron que al reducir la hemoglobina glicosilada de forma abrupta, los pacientes se infartaban peor. Y no sucedía en los que mantenían la hemoglobina glicosilada más elevada. Entonces dijeron, aquí estamos haciendo algo malo. Y empezaron a investigar y eso es lo que dio pauta para que surgieran la gama de medicamentos que existen ahora para el manejo de la diabetes. Entonces, vamos a ver una sola imagen más del manejo de la diabetes. Estas son las guías americanas de manejo de diabetes y es un consenso americano y europeo. Perdonen, no se mira muy bien, pero bien. La terapia de primera línea siempre va a ser metformina a menos que hayan efectos adversos no tolerados. Por lo tanto, no se deja, se busca otra opción. Entonces, debe de haber un manejo integral con la pérdida de peso y cambio en el estilo de vida. Si un paciente se somete a cambios en su estilo de vida e inicia deporte, va a mejorar incluso solamente con eso, sin necesidad de agregarle medicamento. Eso puede reducir hasta un 33% el desarrollo de diabetes y si lo asocia a metformina puede llegar hasta el 60%. Pero bueno, si un paciente le dice que él hizo mucho deporte entre la primera y la segunda década de la vida, entre los 10 y los 20 años, es más fácil que lo retome cuando tiene 40 años. Es más fácil. Pero si un paciente en su adolescencia, ni siquiera fue a comprar las tortillas, ese, aunque tenga, y le voy a decir, uno de mis mejores amigos, que incluso era padrino de uno de mis hijos, era gordito, y yo lo llegué a querer mucho, era un doctor que yo llegué a querer mucho. Él tenía entrenador personal, se había comprado todas las máquinas habidas y por haber para hacer ejercicio, tenía tiempo, tenía quien lo impulsara para hacer ejercicio. La esposa le decía, fulanito, levántate, haz ejercicio, deja de fumar. Pero lo tenía todo, pero solo le hacía falta una cosa, y era voluntad. Solo voluntad se necesita para hacer ejercicio. Traten de buscar un deporte que no requiera mucha logística. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, voy a ir al gimnasio y se van al Gold Gym, al BFit, etcétera, todo eso, al Francesca, ¿verdad? Si tienen alguna tendencia diferente. Eso requiere demasiada logística, hombre, porque van a necesitar un atuendo, porque van a ir a hacer 45 minutos de espejo y 15 de ejercicio. Entonces tienen que ir con un atuendo en donde ustedes se miren así exquisitos, ¿verdad? Eso requiere de mucha logística. Pero si ustedes ponen YouTube y empiezan a seguir a algún loco que haga deporte, o si bajan una aplicación en los teléfonos, en su tableta, en la computadora, hay una que se llama 8Fit, A-Fit, ahí ponen su edad,
su peso, su estatura, si son capaces de subir a un primer piso sin infartarse, etcétera, y les comienza a recomendar hacer algún tipo de ejercicio. Entonces ahora se está promoviendo el ejercicio de alto impacto con periodos cortos, es decir, que se pongan ustedes como locos sin parar a hacer 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y luego descansa un minuto, otra vez 10 minutos, así, ¿verdad? Eso ahora está de moda, High Intensity Impact, así se llama, ustedes lo pueden hacer, pero si ustedes deciden, bueno, voy a salir en bicicleta, se exponen a que se la roben, que un bucero de la 44 se las pase llevando, que un marero lo ficha y después les vaya a poner renta, que lo confundan en el plan control territorial y piensen que andan vigilando, que son postes. Entonces, traten de buscar un deporte que no requiera de mucha logística. Pueden venir aquí a nadar al colegio médico y así pues lucen sus increíbles torsos, ¿vea? Bajando ahí, agradan a los colegas, dicen, mira la fulana, ve, santo Dios cómo ha mejorado, ¿vea? Pero buscar un deporte que no requiera de mucha logística es una buena opción. Y yo les recomendaría esa aplicación que está basado en Tabata, que se llama AFIT, 8 FIT, número 8 FIT. Ahora sigamos. Aquí hay un punto muy importante y es lo siguiente. No se duerman. Bueno, ahorita pueden despertarse si quieren, por favor, vean, pero me refiero a que no se duerman con los pacientes. Si ustedes comienzan a darle metformina, la toleró, y le dicen, bueno, véngase, como dice el libro, venga en 4 meses, porque la hemoglobina glicosilada se va a modificar en 4 meses. Porque la hemoglobina glicosilada es el resultado de la unión del azúcar a los glóbulos rojos que uno tiene y la vida media de glóbulos rojos son 120 días. Entonces se va a modificar en 4 meses. El paciente suele no entender, pero si ustedes utilizan recursos fáciles para explicarlo, yo trato de decirles a los pacientes que es como que usted se pare en este salón y el agua llega hasta aquí, entonces se va a mojar hasta aquí de agua, ¿verdad? Ese es su valor de hemoglobina glicosilada. Pero si el agua sigue subiendo, es decir, el azúcar sigue subiendo y llega hasta aquí, a la segunda grada, entonces es más alto. O puede llegar hasta ahí, a cuando tienen 16. Aquí podría ser 8, o aquí podría ser lo normal, esto podría ser 8 y aquí 16. Entonces, para que la hemoglobina glicosilada se modifique, tiene que bajar esa agua, ¿verdad? Tienen que pasar 4 meses, es decir, que usted tiene que llegar a estar así otra vez, ¿verdad? De agua. Entonces, el paciente suele entender de esa manera cómo va a modificar la hemoglobina glicosilada, porque algunos le dicen, doctor, ¿y me tomo la otra semana el examen? No, le va a salir igual. Y el problema es que van a decir, este es un inútil, si esto yo no lo mejoro, me voy a ir con otro. Y ya perdieron un cliente, hombre, por no explicarle. Entonces, si ustedes ven que a los 4 meses el valor de hemoglobina glicosilada sigue estando alto, no se duerman. Aquí le ponen evitar la inercia médica, pero en realidad es evitar dormirse en sus laureles. No se duerman, pasen a otro siguiente punto. ¿Y cuáles son? Si el paciente puede tener una enfermedad renal crónica establecida o podría tener una enfermedad aterosclerótica cardiovascular disease, una enfermedad aterosclerótica cardiovascular, que ¿cómo se puede manifestar? Ya tuvo un infarto, ya tuvo un problema vascular, miembros inferiores, ya tuvo un accidente cerebrovascular transitorio, tuvo una angina. Este paciente está en riesgo. Solo por el hecho de ser diabético tiene 4 veces más de infartarse, solo por ser diabético. Solo por ser diabético, 4 veces más riesgo de infartarse. Entonces, ¿tiene enfermedad cardiovascular establecida o no tiene enfermedad cardiovascular establecida? Disculpen, no se miran estas imágenes, pero en esta logística no tuve nada que ver yo, porque a esto se les ocurrió modificar esto antier,
Ahí habían unas cortinas antes y esto se veía muy bien. Pero bueno, ahí dice que ya no tiene enfermedad cardiovascular, que no tiene. Entonces, si tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ¿qué es lo que recomiendan? Que se utilice un agonista de los GLP-1 con beneficios cardiovasculares probados. Estas son las guías del año pasado. Cuando salgan las nuevas, probablemente no va a decir con beneficios cardiovasculares probados, porque todos los actuales ya habrán probado que tiene beneficios en la reducción de eventos cardiovasculares. O un inhibidor del SGLT2 con beneficios igual cardiovasculares probados, ¿verdad? Si la filtración glomerular lo permite, y es bien fácil, ustedes van a bajar la aplicación y se van a ahorrar todo ese problema y el paciente va a decir, wow, cuánta tecnología tiene el doctor. Y lo que van a tener es un smartphone que estoy seguro que todos tienen. Entonces, si ninguno de los dos funciona y no alcanza las metas de la hemoglobina glicosilada, una vez más, discúlpenme, yo tenía una presentación extremadamente bonita, pero miren, si esto no funciona, entonces si se requiere mayor intensificación o no tolera el GLP-1 o el SGLT2, entonces buscar medicamentos con seguridad cardiovascular demostrada. Pueden considerar agregar otra clase de GLP-1 o SGLT2, inhibidor de DPP-4, siempre y cuando el paciente no está con un agonista de los receptores de GLP-1. No se pueden combinar. GLP-1 y DPP-4 no se pueden combinar, ni se debe de hacer. Sí, podrían agregar insulina basal, podrían agregar una glitazona o podrían agregar una sulfonilureas que haya probado tenga menor riesgo de hipoglucemia, menor riesgo de mortalidad. Si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva o una enfermedad renal crónica, entonces es preferiblemente utilizar un inhibidor del SGLT2, ¿verdad? Evidencia de reducción de ICC la tiene, que haya probado eso, que haya haya progresión de la enfermedad renal crónica en estudios de resultados cardiovasculares y adecuada función o tasa de filtración glomerular. Si no lo tolera o está contraindicado porque tiene una filtración glomerular baja, entonces se agrega un agonista de los receptores del GLP-1 con beneficios probados. Si aún así la hemoglobina glicosilada está alta, después de 4 meses de estarlo viendo, entonces traten de evitar una glitazona si el paciente está en ICC. Y ustedes podrían llegar a sospecharlo porque el paciente podría edematizarse de los pies. En cada control tienen que volver a examinarlo, ¿verdad? Verle la sensibilidad, ver si no tiene edema, incluso del tobillo. Recuerden que solamente por tener edema en el tobillo, si ustedes aprietan el maléolo y hace una fóvea, recuerden que tiene por lo menos 2 litros extra de agua y eso lo va a meter en problemas. Entonces, pueden considerar agregar otra clase de medicamento con beneficios probados cardiovasculares. Un inhibidor del DPP-4, excepto la saxagliptina, porque se recuerdan que lo mencionamos, era causa de ICC. Y siempre y cuando no esté el paciente con un agonista de los receptores de GLP-1. Podrían agregar insulina basal o podrían agregar una sulfonilurea. La sulfonilurea casi siempre viene al rescate de aquellos pacientes, de aquellos medicamentos que se han vuelto inútiles en el tratamiento del paciente. Ahora, si no tiene enfermedad cardiovascular, le dice al paciente, no, yo nunca he tenido infarto, yo nunca he tenido un ACV, ni un ataque isquémico transitorio, no tengo nada en las piernas, ningún problema vascular periférico. Y ustedes quieren evitar a toda costa que vaya a ser una hipoglucemia, es un paciente de edad o es un paciente que maneja un bus de la 44 y va a pasar enfrente de Metrocentro, se le baja el azúcar, se va a pasar llevando al pueblo salvadoreño entero ahí, entonces no le vayan a dar una hipoglucemia.
Dudo yo que un paciente de estos logre comprar uno de estos medicamentos porque son caros, es la verdad. Pero bueno, si ustedes quieren evitar eso, pueden utilizar cualquiera de estas opciones. Ninguna de estas va a bajar el azúcar. Si aún así no funciona, no llegan a la meta, entonces pueden combinarlo, ¿verdad? ADPP4, SGLT2, tiazolidinedionas, AGLP1, tiazolidinedionas, SGLT2 y así. O SGLT2, GLP1 o DPP4 o glitazona. Y igual con las tiazolidinedionas, es buscar la terapia más apropiada. Si aún así no funciona, no logra llegar a las metas, entonces agrega otra opción, otro de los medicamentos que hayan probado tener beneficios cardiovasculares, y si aún así no llega a las metas, considera utilizar insulina basal o sulfonilureas. Una vez más les pido disculpas por esto. El que quiera la presentación con gusto se lo envía a su correo, tal cual, hasta con una foto mía, así, al inicio, ¿verdad? O la selfie que nos tomamos. Ahora bien, si quieren evitar la ganancia de peso, podemos utilizar ya sea un agonista de los receptores o un inhibidor de los GLT2, no llega a las metas, puede intercambiar, ¿verdad? GLP1 a SGLT2, SGLT2 a GLP1. Si aún así no llega a las metas, entonces puede utilizar una triple terapia que después de 3 medicamentos el cuarto se vuelve innecesario y es mejor pasar a la madre de todas las terapias, que es la insulina. Ahora bien, si aún así no logra llegar y el riesgo de ganancia de peso pues no es relevante, utiliza un inhibidor de los DPP4 siempre y cuando no está en GLP1, y si aún así no lo logra o no puede utilizar un inhibidor de los DPP4, pues entonces usa unas sulfonilureas que una vez más vienen al rescate de los medicamentos inútiles, una glitazona o insulina basal. Y aquí dice para países subdesarrollados, porque la Asociación Americana de Diabetes, la European Association for the Study of Diabetes también son bien buenas gentes y piensan en los centroamericanos para abajo. Dicen, bueno, si usted es pobre, utilice una glitazona si le alcanza, utilice una sulfonilurea si le alcanza, si no lo logra, pues entonces combínelo, ¿verdad? Y si sigue siendo pobre, ¿verdad? Pues no se ha metido a ninguna dependencia del gobierno, entonces pues ni modo, ¿verdad? No lo logra, entonces pase a insulina basal o considere un DPP4 el más barato o un SGLT2 el más barato si es que le alcanza para comprarlo. ¿Verdad? Esas son las recomendaciones que hacen. Básicamente aquí nos podríamos detener a utilizarlos, pero lo más importante de esto es individualizar el tratamiento. Usted no le va a hacer un estudio socioeconómico al paciente, pero le tiene que hacer saber que va a tener un aproximado de gastos. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es empezar a utilizar 2, 3 medicamentos para la diabetes. Porque no solo tiene que controlar la diabetes, tiene que controlar el colesterol y los triglicéridos, la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volverse diabético es una enfermedad extremadamente cara, pero no respeta ni etnicidad ni estrato social. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Pues, si tienen preguntas.